verso a verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Y empezamos el libro de Primera de Corintios hace unas semanas atrás, no sé, un mes. Y ahorita estamos en el capítulo 3. Vamos a tratar de terminar el capítulo. Son como no sé cuántos versos, no me acuerdo, 20 creo, o 20 y tantos. Muy bien, pues, ¿me acompañan a orar? Padre, te damos gracias, Señor. Eres tan bueno, Señor. Gracias por esta casa, Señor, este lugar, esta iglesia y cada persona que está aquí, Señor. Venimos con corazones abiertos, Señor. Denos oídos para oír, Señor. Corazones para entender, Señor, y recibir tu palabra. Espíritu Santo, obra en esta iglesia, obra en cada uno de nosotros. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que aún estás por hacer. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Miré esta foto en el internet. Dice, cuando los padres están mirando, la hermanita está abrazando a su hermanito, ¿ah? Pero cuando no están mirando, lo tiene de cabeza, ¿sí? Peleando los niños, siempre, no siempre, pero aquí sí, ¿sí? La hermanita le da una bofetada a su hermano, llora, y luego pues ya cuando llora, sí lo abraza, ¿verdad? O está este niño está llorando porque no quiere compartir el agujero por donde se mete el pie en el carrito. No quiere compartir con su hermana y está enojado, ¿verdad? Porque no quiere compartir. Pero creo nosotros que tenemos hijos, yo creo todos hemos experimentado que peleen nuestros hijos. O los que son hermanos que pelean con sus hermanos. Bueno, aquí miro que no, quizás en otras iglesias, pero aquí no pasa, ¿eh? No, claro. No, pero a veces miramos, ¿verdad? O escuchamos que, papá, mi hermanito me miró, me está mirando, dile que me deje de mirar. O me tocó, dile que ya no me toque. O le tocó más papitas a mi hermano que a mí, ¿verdad? Y uno piensa, ¿por qué? ¿Es en serio? O sea, están peleando por cosas tan pequeñas. Por eso están peleando. Pero antes que juzguemos a nuestros niños o a nuestros hermanitos, a veces nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿sí? Nos comparamos con los demás, sentimos celos, tomamos lados, nos dividimos, nos ofendemos a veces por cosas tan insignificantes, ¿sí? Y hoy vamos a mirar aquí en la carta de Corintios que estaba pasando precisamente esto. Estaba dividida la iglesia. Había división entre ellos y se estaban portando como niños espiritualmente, peleando por cosas que no tenían sentido, ¿sí? Que nomás deberían que dejar pasar, ¿sí? Y vamos a aprender a través de esto. El título Superando los celos y los pleitos, y vamos a mirar, como pueden ver ahí, cuatro pasos de superar los celos y pleitos y madurar espiritualmente. Para ustedes que apuntan notas, yo siempre animo que apunten ahí porque se pueden retener más. 4 pasos de superar los celos y pleitos y madurar espiritualmente. ¿Están listos? Vamos a empezar ahí en verso 1. Miren ahí su Biblia conmigo. Dice Pablo a la iglesia de Corintio, los está regañando un poquito. Dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como ¿a qué? A carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber lechita, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo?
Dice Pablo aquí en estos versos 1 al 4, que cuando él fue a visitar ahí a la iglesia de Corintio, les tuvo que hablar sencillamente como a niños, ¿verdad? Y miramos, tú puedes ver en Hechos capítulo 18, allí llegó Pablo a Corintio por primera vez, les predicó, varios recibieron el evangelio y se formó la iglesia, así como aquí. Y Pablo estuvo ahí 1 año y medio en Corintio, ministrando, enseñándoles. Incluso sabemos que ahí es donde conoció a Aquila y Priscila, y Pablo trabajaba ahí haciendo tiendas, ¿sí? Pues para vivir, ¿no? Para mantenerse. Y pues en aquel entonces, cuando llegó Pablo allí en Corintios, sí, los corintios eran bebés en Cristo, bebés espiritualmente, ¿no? Porque acababan de conocer de la palabra, acababan de apenas nacer de nuevo, apenas estaban conociendo la Biblia, el Antiguo Testamento, los versos, ¿verdad? No sabían mucho, eran bebés en Cristo. Pero ya tenían que haber crecido, ¿no? Ya había pasado de 4 a 5 años. Sabemos que cuando Pablo escribe esta carta ha pasado ese tiempo. Cuando le escribe esto, entonces ya deberían que haber madurado, pero aún seguían como niños. Les dice ahí, ¿no? En los versos que leímos. ¿Por qué? Dice, porque todavía son carnales. Carnales, no es como mi hermano, ¿verdad? Mi carnal, sino cuando habla de carnal está hablando de todavía vives como el mundo. Sí, todavía andas en la carne, ¿verdad? No estás obedeciendo el espíritu, sino estás obedeciendo los deseos de tu carne, tus deseos pecaminosos. Eran cristianos carnales, se pudieran decir, ¿no? Sí creían, sí eran salvos, pero todavía estaban permitiendo que la carne dominara sus decisiones y sus actitudes. ¿Y cuál eran algunas de estas decisiones y actitudes? Pues estamos mirando aquí, ¿no? Los celos, tenían envidias, pleitos entre ellos. En la iglesia se estaba dividiendo y se estaban comportando como hombres del mundo, dice Pablo. Entonces, es lo que estamos mirando aquí, ¿verdad? Y como mencionó Pablo, unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, ¿no? O sea, si ya habían hecho sus grupitos con sus líderes y se estaban peleando los unos con los otros, había celos. Y más adelante, en la carta de aquí de Primera de Corintios, vamos a mirar cómo incluso se empezaban a demandar los unos a los otros. Imagínate, cuando comían en la iglesia no se invitaban, se hacían sus grupitos, unos traían carnita y, o sea, una comida más chida, y los otros pues no tenían nada y se dividían. Hasta así de tanto, ¿no? Qué feo, ¿no? Estaba pasando esto dentro de la iglesia. Y el problema, vamos a mirar en el capítulo 13, que les hacía falta amor, no había amor entre ellos. Pero qué triste que después de tanto año caminar con Cristo, todavía se comportaban de esta manera. Y con eso llegamos al paso número 1 de superar los celos y los pleitos y madurar espiritualmente, y es madura en Cristo. ¿Sí? Madura en Cristo. Tenemos que madurar en Cristo, mis hermanos. Dios quiere que sigamos creciendo, conociéndolo más, su palabra, ¿verdad? Y no nos quedemos como bebés espiritualmente. Imagínate que yo llegara a la iglesia así, ¿sí? Como un bebé. Es curioso. Y miramos a Chubito, a Vicky, ¿verdad? Curioso, están chiquitos. Pero ya de grandes ya no se mira muy curioso. Ya da risa y hasta vergüenza, ¿no?
Lo que estaba sucediendo aquí en Corintio, los celos, las envidias, pelear los unos con los otros, mostraba, como ya mencioné, madurez, o sea, falta de madurez, ¿verdad? Inmadurez espiritualmente. ¿Por qué? Porque esas cosas frenan de que uno puede seguir creciendo. Mira lo que dice este verso en Proverbios 14:30. Dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como ¿qué? Como cáncer en los huesos, ¿verdad? Los celos son como cáncer en el hueso. Te enferman, ¿sí? Te detienen de poder crecer y caminar en la voluntad de Dios, en la voluntad que Él tiene para ti. Dios quiere que crezcamos, que maduramos, que nos mantengamos ¿verdad? Pues sí, creciendo. Debe de haber crecimiento en nuestras vidas. Ahora, sabemos que el crecimiento no es de la noche al día, ¿verdad? Un bebé no crece de la noche al día, no empieza a comer comida sólida. Luego, ¿no? Toma tiempo. Y así es, ¿no? Nuestro caminar espiritual. Pero cuando ya ha pasado tiempo, deberemos que ver cambio en nuestras vidas. Hazte la pregunta: ¿soy diferente hoy que era hace un año? Si tú ya tienes ese año caminando con Cristo, ¿has visto un crecimiento en tu vida? O a veces podemos preguntarle a nuestro cónyuge, ¿no? Que nos conoce y vive con nosotros todos los días. ¿Tú has visto un cambio en mí? Le puedes preguntar, ¿verdad? Pero debemos que ir madurando, creciendo. Amén. ¿Cómo podemos crecer? ¿Qué piensan ustedes? Y madurar. En la Biblia y la oración. Amén. En la Biblia y la oración, ese tengo aquí. Definitivamente ocupamos la palabra de Dios para crecer, ¿sí? Abre este libro todos los días. Ten tu tiempo con Dios, porque Dios te va a hablar, ¿sí? Y eso te va a ayudar a crecer y madurar, para que no nos quedemos como el bebé Eri, ¿no? En la pantalla. Pero también la oración es muy importante, como dijo la hermana. Orar sin cesar, ¿no? La obediencia, caminar en el Espíritu. Confesar nuestros pecados también. Como en este caso con los hermanos aquí en Corintio que tenían envidia, celos, pleitos. Si eso surge en mi corazón, confesárselo a Dios. Señor, estoy batallando con esto. Perdóname y ayúdame. A veces cuando hay esas contiendas con esas personas, orar por esa persona, ¿verdad? A mí me enseñaron eso, ¿no? O sea, si tienes algo contra alguien, no sé, te hizo algo, o estás ofendido, o te cae mal por cualquier razón, ¿no? Empieza a orar por esa persona. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo prospere. ¿Sí? Y cuando tú empiezas a orar por las personas de esa manera, tu corazón empieza a ser transformado. Y empiezas a amar a aquella persona que antes se te hacía muy difícil amarla. ¿Sí? También ser agradecido por lo que Dios te ha dado a ti. Porque cuando estamos fijándonos en los demás, mis ojos ya se me quitó de lo que Dios me ha dado a mí. Ya no estoy agradecido por todo lo que Dios me ha dado. Ya me estoy enfocando en lo que Dios le ha dado a él o a ella. ¿Sí? También debemos de celebrar con las personas, ¿sí? La Biblia dice, llora con los que lloran y gózate con los que se gozan, ¿no? Celebrar con aquellos cuando les va bien. Amar sobre todo, ¿no? Pero los celos y las divisiones, como estamos mirando aquí que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio, es el síntoma de eso es inmadurez espiritual. Así que vamos a seguir madurando espiritualmente, hermanos, orando, pidiéndole a Dios y Él nos va a ayudar. Amén. Vamos a seguir versos 5 al 7.
Dice Pablo, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado ¿el qué? El crecimiento. Así que ni él, ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Pablo les está diciendo aquí, mira, nosotros no somos más que servidores. Dios es el importante aquí, ¿sí? Ellos, Pablo, Apolos y cualquier otro líder que estaba allí en Corintio, no eran más que servidores de Dios, ¿sí? Que Dios les dio oportunidad a ellos para servir. Nosotros aquí no somos más que servidores, yo, tú, todos los que servimos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y la palabra servidor es la palabra diácono en el griego, que de donde agarramos la palabra diácono. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? Un diácono, que significa ministro, servidor, o también se pudiera traducir como mesero. Somos meseros, servimos mesas, llevamos, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Verdad? Pero el dueño es ¿quién? ¿Verdad? Dios, Cristo. Nosotros nomás somos servidores, dice Pablo, mediante los cuales han creído, según Dios nos dio oportunidad, dijo, ¿verdad? Qué impresionante que Pablo, Apolos, otros líderes y nosotros también podemos ser usados para que otros crean, ¿sí? Qué bendición. Aprovecha esa bendición de Dios que Dios te ha dado, tú que tienes su espíritu, tú que eres creyente, de poder guiar a otros a Cristo, de poder llevar a otros a los pies de Jesús. Creo que no hay ningún otro trabajo mejor que ese. Pero Pablo les dice, mira, nosotros solo somos instrumentos, no tenemos el poder, ¿verdad? Él dijo, yo sembré. Pablo es el que sembró, porque recuerdan, les mencioné que en Hechos 18 Pablo fue a Corinto y les compartió el evangelio por primera vez. O sea, les sembró el evangelio en sus corazones, ¿no? Y luego después él se fue después de 1 año y medio y llegó a Apolos, que es otro líder que llegó después, y él regó lo que se había sembrado en los corazones. ¿No? O sea, él los siguió alimentando, él les siguió enseñando. Pero ¿quién dio el crecimiento de todo eso? Dios, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta sembrar por aquí? No sé, maíz, un jitomatito, una flor o algo, ¿verdad? Todos sabemos que nosotros nomás ponemos la semilla en el piso, le echamos agua, pero no tenemos el control si crece o no. Yo he plantado muchas cosas, le echo agua, hago todo lo que debo hacer y no sale nada. ¿Sí? Otras veces sí sale y no produce fruto, se muere a la mitad o nunca da fruto. Y otras veces sí, pero no tenemos el control. He visto veces donde no veo nada y tengo ganas de escarbar. ¿No te ha pasado eso? Ir a ver si la semilla está trabajando o no. Pero no tenemos control de eso, ¿verdad? Y de la misma manera, no te desanimes cuando compartes el evangelio con alguien. Porque yo a veces me desanimo, para serte sincero. Comparto o invito aquí a la iglesia y no vienen, ¿verdad? O les digo de Jesús y no les interesa. Pero mi trabajo no es dar el crecimiento. Mi trabajo es sembrar. A veces hay hermanos donde, quisiera que mi hermano agarrara la onda. No ustedes, los de otra iglesia. Y no veo el crecimiento como quisiera rápido. Ni en mi vida a veces tampoco. ¿Verdad? Pero nuestro trabajo es alimentar, dar la palabra, invitar, compartir el evangelio. Pero Dios es el que produce. Así que no se desanimen, no es tu trabajo, Dios no te dio ese trabajo, ese es trabajo de Dios. Tú sigues siendo tu trabajo, no dejes ser tu trabajo de plantar, de sembrar y de regar, ¿no? Aquellas almas y corazones que Dios pone en tu camino. Así que Pablo y Apolos nomás son trabajadores, no son tan importantes, se pudiera decir.
El importante es Dios. Así que llegamos al segundo paso de superar los celos, pleitos y madurar espiritualmente, que es enfócate en Dios, no en el hombre. Enfócate en Dios, no en el hombre. Porque es lo que estaban haciendo los corintios, ¿no? Se estaban enfocando en los hombres, en ellos mismos, en sus líderes. Se estaban peleando ahí. No, pues nuestro grupo es mejor que el tuyo. Y todos el enfoque en el hombre y no en Dios. Nuestros ojos deben estar fijos en Cristo, ¿verdad? Cuando yo corrí la carrera en aquel entonces, cuando podía todavía, aquí tenían una carrera antes, ya no la tienen, pero para la Sierra de Laurel. Y el último que corrí el año pasado, salimos, iba corriendo. No corro muy rápido, pero me puse una meta: ganarle al aquel fanfarrón que iba enfrente de mí, que me pasó y se creía mucho. Y dije, no me vas a ganar, yo te voy a ganar, ¿sí? Y ese era mi meta, ganarle a él. Y le batallaba, y no podía, y lo pasaba poquito, y luego él me pasaba, y ese era mi enfoque toda la carrera. Pues al final él se cansó, algo se paró, se empezó a cambiar los zapatos o algo se cambió y lo pasé. Y él ya llegó atrás de mí, pero lo que no me di cuenta es de que él llegó casi al último lugar. Entonces yo llegué segundo al último, ¿no? ¿Y por qué? Porque mi enfoque era en él, en ganarle a él nomás. Una meta muy chica, muy corta, una visión muy corta. Mi meta hubiera sido nomás llegar a la meta, no importarme todos los demás, no enfocarme en quién me va pasando, quién me va ganando, quién se queda atrás, ¿sí? Y en realidad es como los corredores corren con sus ojos en la meta, no tanto en los que vienen a sus lados. Y es lo que nos dice la escritura. Pueden ir a Hebreos. Vayan en sus Biblias a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Versos 1 y 2. Hebreos 12, versos 1 y 2 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús. Y como les mencioné, ¿verdad? Un corredor no está mirando hacia atrás, donde están los demás, porque si no va a tropezar. Sus ojos están puestos en la meta, y nuestros ojos deben que estar puestos en Jesús, quien es nuestra meta. No tanto en el hombre, no en lo que está haciendo los demás, porque cada uno tenemos nuestra carrera con la misma meta, que es Jesús. Queremos conocer más a Jesús. Queremos llegar a ser igual que a Jesús, dice la Biblia. Y queremos un día verlo cara a cara a Jesús, como dice la Biblia. Nuestra meta es Jesús, conocerlo a Él, ser como Él, ¿sí? Y no preocuparme tanto por cómo está Él, o yo soy mejor que Él, o Él está mejor que yo, tengo que alcanzarlo a Él. Cuando iba corriendo también, los que iban enfocados en la meta me pasaban y decían: ánimo, dele, pero no se paraban. Ellos seguían hacia la meta. Y así igual en nuestra carrera, ¿no? Queremos animar a otros a que continúen, pero nosotros tenemos que continuar. Pase lo que pase a nuestro alrededor, tenemos que continuar hacia la meta,
¿sí? Entonces, ese es nuestro enfoque, Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo versos 8 en adelante, ahí en 1 Corintios. Pablo dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son el campo del cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. El cual es, ¿quién es? Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través de fuego, ¿verdad? Aquí ahora Pablo nos dio ya la ilustración de agricultor, ¿no? Él sembró, Apolo regó. Ahora aquí nos da la ilustración de un constructor, ¿sí? De construir. Y Pablo dice, como un arquitecto experto, puse el fundamento ahí en Corintio cuando llegué. Está diciendo, ¿verdad? Puse el cimiento. ¿Cuál era el cimiento que puso Pablo en esa iglesia? Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, el cimiento de la iglesia. Eso es muy importante, ¿verdad? Jesucristo es el cimiento de esta iglesia. No es Eri, no es Pablo, el fundamento de la iglesia, no es Pedro, no es alguna iglesia o alguna organización, no es Jesucristo, es el fundamento. Y luego dice, después otros van a llegar y edificar sobre esto, ¿no? En esa iglesia, en Corintio. ¿Cómo? Pues alimentando, compartiendo, enseñando, animando, ¿verdad? Pero él dice, ten cuidado cómo edificas, ¿verdad? Porque no se puede poner ningún otro fundamento, ningún otro cimiento del cual ya está, que es Jesús. Nosotros construimos sobre eso, sobre Jesús. Pero después dice, mira, uno puede edificar y menciona diferentes materiales, ¿no? ¿Cuáles son? Oro, plata, piedras preciosas, también mencionó madera, heno y paja, ¿verdad? Son las obras que hacemos, son el ministerio que hacemos aquí en la iglesia los unos con los otros. Y algunos pueden ir construyendo con oro, plata y piedras preciosas. ¿De qué está hablando Pablo? Sí, está hablando que esas obras se hacen con un corazón sincero, con amor, en verdad, con sinceridad. Pero también se puede construir con madera, heno y paja, y ese material se quema, ¿verdad? Porque aquí hablo de fuego, se quema. Entonces quizás es el mismo tipo de obras que la otra persona, pero con malas intenciones. Quizás para ser visto de los hombres, o quizás para ser mejor que el otro hermano, ¿sí? O para hacer el otro ver mal, o para envidias y celos, como estamos mirando aquí. Pero Pablo, y nosotros no vamos a saber, ni tú de mí, qué corazón tengo cuando hago una obra buena. Nadie lo sabe, más que Dios. Pero dice, va a llegar el día cuando se probará todo eso con fuego, ¿verdad? El día, él habla del día del juicio o el tribunal de los creyentes donde se dará cuentas a Dios
de lo que hicimos en nuestra vida. Pueden ir conmigo a 2 Corintios, capítulo 5. 2 capítulo 5, verso 10. Aquí Pablo habla del tribunal de Cristo. Es el lugar donde vamos a dar cuentas a Dios. Verso 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esto, el tribunal de Cristo, no está hablando de la salvación, ¿sí? Nosotros ya somos salvos por fe en Jesucristo. Eso no te lo puede quitar. Cristo ya murió por ti. Tú ya recibiste vida eterna y el perdón de Dios. Pero vamos a llegar aquí, como dice, al tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuentas de lo que hicimos y recompensado conforme a lo que hiciste aquí en la tierra. ¿Sí? Es de lo que está hablando ahí. Entonces, como dice Pablo aquí en 1 Corintios, si fue con madera, con heno o paja, pues se va a consumir con fuego, no vas a recibir recompensa, pero vas a ser salvo todavía, dice ahí, ¿no? 1 Corintios. Entonces, una pregunta aquí surge para nosotros: ¿cómo estás usando la vida que Dios te ha prestado? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Lo que estás construyendo hoy sobrevivirá a este fuego del cual habla Pablo? Y con esto llegamos al tercer paso de superar los celos y pleitos y madurar espiritualmente, que es: vive con una perspectiva eterna. Vive con una perspectiva eterna. Primera de Pedro capítulo 2 nos habla ahí de que aquí somos peregrinos y extranjeros, ¿sí? Que venimos nomás de pasadita, creo que todos lo sabemos. Y entre más años tenemos, más nos damos cuenta, ¿no? Somos peregrinos y extranjeros. Pronto estaremos con el Señor. Y debemos de pensar en esto, en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Siempre me acuerdo cuando íbamos allá a acampar, teníamos un campamento familiar allá en la iglesia en California, cada año. Y había íbamos por 2 noches, pero pues todos llevaban a su casa de acampar, ¿no? Leña, comida, no sé, lámparas. Pero había un brother que casi se llevaba toda su casa. Sí. Ponía una casa pero gigante para él y su familia. Estaba chido, yo siempre me quería pasar ahí las noches con él. Llevaba luces como de estas, las ponía con un generador, prendía su generador, un refrigerador, estufa, música, una cama inflable pero como así de alta, con alfombra antes de entrar a su casa de acampar. O sea, era como una casa, ¿no? Pero yo le decía, como era mi amigo, le decía: bro, vas a estar aquí 2 noches, no te vas a quedar aquí a vivir, ¿verdad? Pero a veces también podemos pensar de la misma manera aquí en esta tierra, que aquí es todo lo que hay, que no hay más allá. Y nos enfocamos nomás en lo de esta vida y en lo de esta tierra, ¿no? Cuando un día vamos a estar delante de Dios, ¿sí? Cuando vamos, como miramos, ¿no? El tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta a Dios y nos va a ser recompensado lo que hicimos aquí en la tierra. Creo que en el cielo vamos a ser sorprendidos, ¿sí?
Los que pensamos que van a recibir las más recompensas porque quizás estaban al frente y esto y el otro, quizás no reciben tanto. Y la ancianita que nadie le hacía caso ni cuenta se daban de ella, va a ser más recompensada porque hizo obras que eran de oro, de plata y de piedras preciosas y ni cuenta nos dimos. ¿Sí? Pero debemos tener nuestro enfoque, nuestra perspectiva en las cosas del cielo. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Verso 1 al 3, que nos habla precisamente de esto. Colosenses 3, versos 1 al 3. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Ahí nos dice, ponga tu mirada en las cosas del cielo. Sí, claro, todos tenemos que trabajar y vivir y todo y esto, pero tu perspectiva, tu corazón va a ser transformado cuando piensas en la venida de Cristo, por ejemplo. ¿Sí? Cuando piensas en las cosas celestiales. Ya no va a haber esto tanto de pleitos y de celos y de divisiones, porque yo sé a dónde voy. Y eso me hace consciente de que debo de vivir de una manera que agrada a Dios. ¿Sí? Vamos a seguir terminando la última parte, verso 16. ¿Están ahí? Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y usted es de Cristo y Cristo de Dios. Bueno, aquí a Pablo les dice a los corintios y nos dice a nosotros, ¿no saben que ustedes son templo de Dios, verdad? Como ya miramos, los corintios estaban peleando los unos con los otros y Pablo les hace esta pregunta, ¿verdad? ¿No sabes que ustedes son el templo de Dios y que su espíritu habita en ustedes? Después en el capítulo 6 de este mismo libro, cuando llegamos ahí, vamos a ver que Pablo también habla del Espíritu, de que nosotros somos el templo del Espíritu. Pero si te fijas ahí en el capítulo 6 está hablando individualmente. Tú eres el templo del Espíritu porque Él vive en ti, ¿sí? Pero aquí en el capítulo 3 se está refiriendo a toda la iglesia como una. Somos el templo de Dios. ¿Destruirás el templo de Dios? Pregunta, ¿verdad? Porque se estaban dividiendo. ¿Cómo vas a destruir y dividir el templo de Dios? Obviamente sabemos que cuando la Biblia habla de la iglesia, o en este caso templo, no está hablando del edificio, ¿verdad? De las paredes, sino está hablando de nosotros, los creyentes. Nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia. Y les está diciendo, ¿por qué van a destruir? ¿Por qué van a celar, dividir el templo de Dios que ustedes son? Y luego dice, no se engañen a sí mismos, no se crean más de lo que son, no se jacten. Los corintios estaban engañando a sí mismos, pensando ser muy sabios.
Y Pablo les dice, háganse necios a fin de ser sabios, ¿verdad? Y les dice, no te jactes de los hombres o en los hombres, porque todo es tuyo. Se estaban enorgulleciendo de sus líderes, causando división y limitando lo que Dios les dio, ¿sí? Porque como ahí dijo, o sea, todo es tuyo. ¿Por qué están peleando por estas cositas, no? Como miramos al principio, niños peleando. Y de hecho, ¿has visto a un niño pelear? Creo que todos hemos visto a los niños pelear por un juguetito, ¿no? Un carrito. Y están jalando ahí el carrito. No, es mío, oh, es mío, no, dámelo. Y a veces vas al cuarto del niño y tiene como 500 carros, pero está peleando por uno, ¿sí? Quiere ese carrito cuando su cuarto está lleno de carritos. Y uno puede pensar, ¿por qué pelea por eso? Pero Dios también pudiera preguntarle a los corintios o a nosotros, ¿por qué pelean por eso? Tienen tanto. Tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos vida eterna, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo. Y los corintios peleando por reconocimiento y esto y el otro, ¿no? Pero todo es nuestro, como dice ahí, y nosotros de Cristo. Así que con eso llegamos al 4 paso de superar los celos y pleitos y madurar espiritualmente, que es humíllate delante de Dios, humíllate delante de Dios. Los celos y pleitos es raíz del orgullo y lo opuesto es humillarse. Mira lo que dice este verso en pantalla. Filipenses capítulo 2, versos 3 al 5 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, ¿verdad? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesucristo se humilló, ¿verdad? Él siendo Dios todopoderoso, se vino y se humilló, sirvió, murió en la cruz, ¿verdad? Amó, perdonó, amó a sus enemigos. Consideró a todos antes de sí mismo. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nos humillamos ante Dios, nos quita todo eso, lo que estamos mirando, ¿no? Aquí que está luchando la iglesia, los celos, los pleitos. Y la verdad es que cuando no estamos bien con los hermanos o con otros, es difícil estar bien con Dios. Para estar bien con Dios tenemos que estar bien con los demás. Obviamente no siempre podemos estar bien si la persona no quiere nada que ver con nosotros o lo que sea. Pero ¿cómo está mi corazón? Yo he perdonado. Yo he pedido a Dios que me perdone. ¿Sí? Entonces, para poder estar bien con Dios, primeramente. Entonces, mis hermanos, eso es lo que aprendemos el día de hoy en este capítulo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Y vamos a reflejar en eso, ¿no? En crecer y madurar espiritualmente. Dios es un Dios bueno, que nos ama, que quiere que sigamos creciendo, madurando, ¿verdad? Y quizás
puede sonar este mensaje como un mensaje duro, no sé. Pero cada quien debemos de examinar nuestros corazones, ¿no? Dios quiere que examinemos nuestros corazones y examinemos si hay algo